Muy buenas tardes, soy Isabel Escribano. He sido presentadora del Tiempo durante los últimos 17 años en la televisión autonómica de la región y en este momento estoy dando clase en la Universidad de Murcia en el área de periodismo. Hoy les quiero presentar a José Miguel Viñas. Es licenciado en Ciencias Físicas y ha sido un pionero en la divulgación meteorológica, algo que hace con gran pasión y fe, que lo hace contagiando incluso a sus propios compañeros. Es meteorólogo de Meteorred y esta labor la compagina con colaboraciones en Radio Nacional de España, donde lleva más de 20 años participando en el programa de Pepa Fernández y en COPE, en el programa de información agraria agropopular. Además, lo han podido ver en programas como Órbita Laica o también en La aventura del saber. Incluso, si echamos la vista atrás, seguro que alguien lo recuerda como Hombre del Tiempo en Antena 3 Televisión. De eso hace un poquito más. Ha recibido numerosos galardones, como la mención de honor de la edición de 2006 del certamen Ciencia en Acción, por su sección El tiempo del tiempo, o también el premio especial Ecólatras, concedido por Ecovidrio en 2022 al colectivo de los hombres y mujeres del tiempo. Es uno de los fundadores de ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, y también vicesecretario de la Junta Directiva de la AME, la Asociación Meteorológica de España. Hace unos años participó en la 31ª campaña antártica española. También es consultor de la Organización Meteorológica Mundial, imparte regularmente conferencias, participa en eventos de divulgación científica como Naucas y publica artículos en revistas como Muy Interesante, donde actualmente se encarga de la sección mensual Claves Climáticas. Tiene publicados, si no me equivoco, 11 libros de climatología y meteorología. Por ejemplo, Estamos cambiando el clima, 200 estampas de la intemperie, Introducción a la meteorología, Curiosidades meteorológicas, Preguntas al aire, El universo meteorológico, Conocer la meteorología, El tiempo, todo lo que te gustaría saber sobre fenómenos meteorológicos, Nuestro reto climático, El tiempo, todo lo que quisiste saber sobre meteorología y solo José Miguel Viñas te puede explicar. Y este último que nos trae hoy a Murcia, recién publicado, lo publicó el 22 de mayo, que tiene por nombre Los cielos retratados. Un libro que es una joya tanto para los entendidos en arte como también para los aficionados a la meteorología. Es una temática que nuestro invitado viene trabajando desde el año 2007, cuando Pepa Fernández le pidió que divulgara sobre algún tema de corte meteorológico. Podía haber hablado sobre agricultura, música, turismo, moda, deporte, sobre cualquier área que tiene y que se puede ver afectada por la meteorología, pero eligió el arte. Y comenzó a tomar sus primeras notas en el Museo del Prado y también en el Thyssen. En este libro no solo habla sobre los géneros nubosos, sino de cómo esas nubes han sido representadas por distintos pintores debido a sus vivencias y apoyándose en diversos estudios científicos también. José Miguel lo va relatando en su obra de forma minuciosa y muy agradable. Es lo que tiene llevar activo ese radar meteorológico que tenemos los hombres y mujeres del tiempo. Le paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos los que os habéis acercado hoy aquí. Y bueno, pues como ha contado Isa, esto de la pintura ya hace mucho tiempo que despertó o activó mi radar cada vez que voy a un museo, y ya pues voy directamente fijándome en los paisajes y dentro de los paisajes lo que el pintor o el artista ha representado en el cielo que aparece ahí. Estos días que estoy promocionando el libro y hablando con muchos medios, pues les comento a muchos periodistas que en realidad los cielos retratados son los cielos olvidados en general en la historia del arte, porque apenas se hacen pequeñas descripciones de los cielos de los pintores, pero no se ha ido un poco a la parte más profunda, ¿no? Que es la razón de ser de esos cielos. Porque un pintor en un momento dado pinta pues, de manera reiterada un tipo de nube, un tipo de cielo, una coloración, y sobre todo eso es sobre lo que yo he intentado investigar y bueno, pues el resultado es el libro. Así que bueno, en este rato os voy a dar a conocer un poco de qué va el libro, con algunas cosas
curiosas a las que he llegado en esas investigaciones un tanto autodidactas en las que me he embarcado. Bueno, lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es que el libro pues es bonito. Antes de ponerse a leer, hay un trabajo de edición fantástico por parte de Crítica, que es la editorial que lo ha sacado, y que, sin ser una editorial especializada en el arte, que las hay, han tenido mucho cuidado a la hora del tratamiento de los cuadros que aparecen representados en el libro, que, como digo, hacen del libro en sí como objeto algo atractivo, más allá de lo que yo voy escribiendo. Esa portada y esa contraportada están sacadas de un cuadro que podéis ver en el Thyssen, que es un paisaje primaveral y que conjuga pues algunos de los elementos que hacen atractivo a los paisajes, y ahí está el cielo con esas nubes, cielo azul, nubes blancas con matices, y el paisaje de la vegetación. Bueno, ya lo ha adelantado Isabel, realmente fue el programa de radio del fin de semana con Pepa el que me dio la oportunidad de embarcarme en los cielos retratados, porque cuando Pepa hace ya 20 años me propuso ser colaborador del programa, ella quería tener un meteorólogo y quería que no solo diera la predicción del tiempo, que es lo que nos piden a los meteorólogos, sino esa parte de divulgación. Claro, yo empecé en la temporada 2004-2005 pensando que a lo mejor estaba con un poco de suerte, 2 temporadas, y hice una lista de temas clásicos, ¿no? Pues hoy voy a hablar de los huracanes, hoy voy a hablar de las tormentas, de la lluvia. Hay muchos temas de meteorología, pero van pasando las semanas y tienes que empezar a pensar en ya temas que aparentemente se alejan un poco más de la meteorología. Y uno de ellos fue efectivamente la pintura, porque ya empezaba a frecuentar con cierta asiduidad el Prado, el Thyssen, como ha dicho Isabel, y ahí es donde me di cuenta que ahí había mucho que contar. No era solamente encontrar nubes en los cuadros, sino contar muchas cosas relacionadas con todo esto, y es un poco lo que he hecho en el libro. Esas 2 fotos están separadas casi 20 años, que parece que el tiempo no pasa, pero va pasando. Bueno, tengo la suerte de vivir en Madrid y que tengamos estos 2 grandísimos museos, ¿no? Yo creo que hay pocas capitales o ciudades en el mundo que tengan 2 museos de ese calibre, ¿no? En cuanto a la cantidad de obras de arte que tienen los 2, ¿no? El Prado es museo de referencia mundial, pero el Thyssen tiene una colección también tremenda, ¿no? Cuando yo paseaba por el Prado, pues me fijaba en tablas o en cuadros como este, ¿no? Fijaros qué cosa más impresionante. Mediados del siglo XV, y fijaros Van der Weyden cómo pinta los cúmulos, cómo pinta las nubes. Es sorprendente que en un cuadro que tiene características claramente góticas, el cielo sea prácticamente fotográfico. Esto ya nos dice bastante de hasta qué nivel llegaban los pintores, incluso en épocas en las que las técnicas pictóricas no estaban del todo desarrolladas, como luego ya cuando llega el Renacimiento. Y si hay un cuadro que realmente me impactó, fue la esclusa de Constable en el Thyssen. Este cuadro ya no está en el Thyssen, este cuadro se vendió en el año 2012, pertenece ahora a una colección particular. Fue el primer cuadro que vi en directo de Constable. Es interesante ver la comparación de los cielos, de las nubes. Constable consigue trasladarnos el movimiento o la dinámica de las nubes, aunque sea una imagen estática. Si os dais cuenta, ese cielo se está moviendo, aunque sea, como digo, una representación sobre una tabla o un lienzo. Era importante en el libro hacer un capítulo introductorio de las nubes, porque bueno, los que trabajamos en el mundo de la meteorología, pues ya nos manejamos bien con estratocúmulos, altoestratos, cirros, cumulonimbos. Pero ese capítulo es importante porque cualquiera que se va a adentrar en los cielos retratados tiene que tener una noción inicial de cómo se ha llegado a la clasificación de las nubes, por qué se distribuyen en distintas capas, el origen de esos nombres en latín que se siguen manteniendo. Pues todo eso lo desarrollo en un primer capítulo extenso, más extenso que los 17 capítulos restantes que conforman el libro. Y claro, como es un libro de pintura, porque también es algo que estoy diciendo estos días, no he hecho un libro tanto de meteorología, sino más de pintura, pues si yo escribo un manual de meteorología, utilizo fotografías para ilustrar cada uno de los 10 géneros nubosos. Pero en este caso quise seleccionar cuadros para ilustrar cada uno de los 10 géneros nubosos. Cuadros como este estudio de nubes de Constable, para ilustrar
esas nubes filamentosas que son nubes altas, son cirros, son nubes formadas por cristales de hielo. Son nubes mucho menos comunes en la pintura que las nubes clásicas de forma de cúmulo, pero ahí aparecen los cirros que captó en este estudio de nubes Constable, uno de los géneros nubosos. O si nos vamos ya a estas nubes de esta época del año, pues tenemos este fantástico nubes de verano de Nolde en el Thyssen. Y es interesante este cuadro. Nolde viajó, era un pintor alemán, viajó al Pacífico tropical, a los mares del sur, y allí pues le llamaron la atención dos cosas que aparecen aquí representadas. El color del mar, cuando habéis ido a alguna zona tropical, esas playas de arena blanca, pues llama mucho la atención, aunque también en nuestras costas tenemos a veces ese color en las aguas, pero ese color del mar turquesa es muy llamativo en el ámbito tropical. Y luego las nubes. En la zona donde hace más calor en la Tierra, la zona ecuatorial, las nubes crecen mucho más que aquí. Y entonces lo plasma en ese cuadro. Esta sería una fotografía más o menos de lo que podríamos ver si estuviéramos por allí, por donde estuvo Nolde esos años. Pero fijaros que Nolde, en el cuadro, realmente lo que hace es plasmar una impresión de ese paisaje nuboso y marino, pero no tanto la realidad, porque la realidad es la que aparece aquí. Cuando estamos en los mares tropicales, los cúmulos crecen donde pueden crecer, que es sobre las zonas de tierra, donde el aire se calienta más, y por eso sobre los atolones de las islas crecen esos cúmulos. Nolde no pinta islas por aquí. A Nolde le llama la atención el crecimiento tan extraordinario que tienen las nubes en los trópicos y lo plasma en la pintura. Es decir, que en este caso se aleja de la realidad, no retrata un paisaje que él esté viendo en ese momento, pero la impresión de eso que él ve en esa zona la plasma claramente en la pintura. Hay pintores que hacen grandísimos paisajes o dibujos y que no son lo suficientemente finos a la hora de observar. Por ejemplo, tenía varios para elegir, pero he elegido esta pintura del pintor danés que aparece ahí, Eckenberg, de un doble arcoíris. El arcoíris es relativamente común de ver y es muy espectacular. Ya ver el doble es más difícil. El doble aparece por encima mucho más tenue. Cuando llegamos a verlo se ve muy tenue. Pero en un arcoíris doble los colores están invertidos, porque son el resultado de una doble reflexión en las gotas de agua, de manera que se invierte el orden de los colores. Y sin embargo, vemos que aquí no ha captado ese detalle el pintor. Representa igual los dos arcoíris. He cazado alguna cosa de esas en grandes maestros de la pintura, que no se me enfaden los estudiosos de estos pintores. Bueno, fijaros qué cosa más increíble. Esos 10 géneros nubosos que yo asocio a distintos cuadros en el capítulo 1, el día que publiqué el libro, el que fue el 22 de mayo, un usuario que me sigue en la red X, José Antón, me mandó esto por privado. Dice, he montado un mosaico con los 10 cuadros que has seleccionado para ilustrar los 10 géneros nubosos. Y digo, pues lo voy a usar en las presentaciones que haga del libro. Es lo que os decía, esto se puede hacer con fotografías, hay buenísimas fotos, pero creo que es muy interesante usar los propios cuadros para ilustrar los géneros nubosos. Bien, cuando uno va por los museos, la nube que ve que abunda más es la típica nube de algodón, ¿no? La que, en este caso, Magritte utiliza como recurso pictórico en este y en otros muchos cuadros de su producción de pintura surrealista. Los que seguís a Magritte, pues sabéis que usaba elementos como los bombines, las manzanas y las nubes para básicamente descolocar al espectador, ¿no? Una nube es algo común, algo que tenemos interiorizado, igual que una manzana, pero las coloca en determinadas situaciones que nuestro cerebro no sabe bien cómo encajar eso, ¿no? Era el juego que le encantaba hacer a Magritte con su pintura. Si os pido que pintéis una nube, vais a hacer algo así. No vais a pintar los cirros del estudio de Constable, a lo mejor algunos sí, pero nos han enseñado a pintar las nubes así, las nubes de tipo cúmulo, ¿no? Y esas nubes son frecuentes en los museos porque surgen en los cielos justo en la época en la que habitualmente los pintores suelen abocetar y tomar notas o pintar al aire como hacían los impresionistas. ¿Qué pasa en esta época del año? Mayo, abril, mayo, junio. Hay más insolación, se calienta más el suelo, surgen más corrientes de aire cálido, se forman
de manera natural cúmulos que a veces culminan en tormentas. Esa es la nube que habitualmente ve un pintor paisajista, porque es esa época del año en la que suele pintar. Y en otras épocas que los inviernos eran bastante más crudos, hasta prácticamente el mes de abril no pintaban al exterior. Estaban en sus talleres pues rematando obras que habían pintado el verano anterior. Y es a partir de la primavera cuando ven esas nubes y las plasman en los cielos. Por eso, cuando uno analiza la pintura, observa que son las nubes dominantes en los cuadros. Y no solo porque nos enseñen a pintar así una nube, sino porque son las nubes que los pintores realmente ven con mayor frecuencia. Pero hay excepciones. Bueno, aquí os he puesto para que veáis un poco que en función del desarrollo que tenga esa nube puede aparecer con una apariencia u otra. Tendríamos esta panorámica de París de Martín Rico, paisajista del 19 español, y se ven cúmulos de pequeño desarrollo. Esto en meteorología es lo que llamamos unos cúmulos humilis o humildes, es decir, tienen pequeño desarrollo. Las típicas nubes de algodón pequeñitas. Si esas nubes, porque hay condiciones en la atmósfera para ello, crecen más, pasamos a tener ya algo parecido a esto. En este caso, un cuadro muy conocido de Boudin, una marina, una escena de playa, y ya veis que esos cúmulos ya no son tan blancos, ya son más grises, tienen un tamaño mayor, ocupan una mayor proporción de bóveda celeste. Es lo que llamamos que son cúmulos mediocris, medianos, tamaño intermedio, pueden seguir creciendo. Tendríamos aquí un ejemplo en uno de tantos cuadros de Ruysdael, ¿no? Dimensión vertical, nube que crece en la vertical, un gran cúmulo. En este caso, estamos hablando de un cúmulo congestionado. La nube que ya casi se convierte en una nube de tormenta, está ya a punto de culminar en un cumulonimbo, que sería la nube de tormenta. Y claro, cuando uno mira al cielo, pues también a veces en esas nubes de formas redondeadas ve cosas, ve objetos. Esto es lo que se conoce como las pareidolias. Lo vemos en el cielo, todos hemos jugado a ver objetos en el cielo, y a veces lo vemos en elementos cotidianos que nos rodean, ¿no? Es una manera que tiene nuestro cerebro de engañarnos, ¿no? El ver caras donde no las hay realmente, ¿no? Pues aquí vemos un conejito y otras muchas cosas. Y los pintores se han prestado al juego de la pareidolia y han escondido cosas en las nubes, ¿no? Y yo dedico un capítulo a esa curiosidad, y entre las tablas que yo comento ahí están estas dos. En el de San Sebastián, una de las cuatro que pintó Mantegna, pues yo creo que lo llegáis a apreciar, pero ahí aparece un jinete camuflado entre la nube, a caballo, y hay distintas teorías de qué personaje puede ser. Y en el otro es mucho más difícil encontrar la pareidolia, y eso ya os lo dejo para cuando leáis el libro, ¿no? Y que descubráis, porque además esa pareidolia, la de la tabla de Giotto, estuvo oculta durante siglos, es decir, nadie sabía que Giotto había introducido ahí una pareidolia con un elemento. Y fue un terremoto, algo casual, y la restauración de la Basílica de San Francisco de Asís lo que hizo restaurar esos frescos, limpiarlos, y una restauradora se dio cuenta de la pareidolia, ¿no? Que es lo que cuento en ese capítulo. Una pareidolia típica es ver una cara. ¿Os atreveríais a decir quién está ahí? Franco. Quizá os da una pista de este elemento. Sí. Bueno, Dalí o podía ser otro, ¿no? Pero bueno, a veces hay elementos en las nubes que sí que nos dan una pista de que parece alguien que nos resulta familiar. Bueno, he puesto a posta esto para introduciros en la pintura de Dalí porque hay una cosa muy, muy curiosa ahí. Bueno, Dalí, un pintor surrealista, todos lo conocéis. Imagino que aquí en la biblioteca hay libros dedicados a Dalí y su obra. En la primera etapa, Dalí pinta a gente de su entorno, como su amigo Luis Buñuel o su hermana, que es la que aparece en la tabla de la derecha. Y fijaos que si os he dicho que las nubes que abundan en los cuadros son las típicas de algodón redondeadas, pero aquí Dalí no pinta esa nube. Aquí pinta una nube aplastada. Interesante. Si vamos por el Prado y nos fijamos en esta pequeña tabla del tránsito de la Virgen de Mantegna, pues vemos que también Mantegna pinta ese mismo tipo de nube aplastada. ¿Porque quisieron pintarlas así o porque las veían? Piero de la Francesca, en un fresco de esa iglesia, también
pinta nubes aplastadas, incluso alguna que nos recuerda pues hasta un platillo volante, ¿lo veis? Es interesante en este caso analizar estos cuadros porque nos dan pistas de por dónde transcurrió la vida de esos tres pintores, dos de ellos más o menos coetáneos, el otro mucho más moderno y de nuestro país. Esas nubes, se conocen muy bien en meteorología, son altocúmulos lenticulares. Lenticular, nube con forma de lente o de lenteja aplastada. Y se forman cuando hay una montaña y un flujo de aire fuerte incide con la montaña y forma una onda, y a sotaventos, si hay humedad suficiente, se forman en las crestas de las ondas las lenticulares, ¿eh? Cuando hay mucha humedad se solapan varias de ellas y se forma el platillo volante. Si no, son simplemente como una loncha o una lámina. Pues fijaros qué interesante. Mantegna y Della Francesca desarrollaron toda su vida prácticamente entre esas tres ciudades, que están situadas al norte de Italia. ¿Y qué hay al norte de Italia? Los Alpes. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que hay viento del norte que cruza los Alpes y que forma ondas de montaña que llegan al norte de Italia y por lo tanto en los cielos de Padua o de Mantua cada X tiempo es bastante común ver lenticulares. Por eso las plasman en las tablas los pintores. Algo exactamente igual de lo que ocurre con Dalí, que sabéis que vivió en el Ampurdán y en Figueras. Ahí está el Pirineo, el viento del norte genera ondas de montaña y por eso Dalí las plasma en sus cuadros. También pinta nubes de tormenta, que las hay, y fuertes por Girona. Pero fijaros hasta dónde se puede hilar fino viendo nubes en los cuadros. Podemos llegar a situar al artista en una zona porque si hubiera un pintor en Sicilia os aseguro que no pinta lenticulares. Bueno, alguna que a lo mejor el Etna puede formar, pero lejos de la isla, ¿de acuerdo? La pintura también nos da pistas de que el clima de otras épocas fue muy diferente al actual, mucho más frío. De hecho, hay una época, un periodo que se llama la Pequeña Edad de Hielo, donde los inviernos en general eran bastante más crudos que los actuales. Y hubo uno particularmente frío, que fue el invierno de 1565. Ese invierno es como si ahora de repente pues, la Filomena que nos afectó a mucha gente en España hace 3 años, ¿no? Es un evento tan extraordinario que un artista, en este caso un pintor, no puede pasar por alto. Ese invierno de 1565 en Flandes, en Francia, en Inglaterra, en muchas otras zonas de Europa, fue tan crudo, y los que vinieron después, que también lo fueron, que le hizo que Peter Bruegel el Viejo elevara el motivo invernal a categoría de motivo pictórico. Hasta ese momento nadie se había fijado en que el propio tiempo invernal era en sí un género para ilustrarlo en las pinturas. Si hacía frío, pues aparecía un señor con una piel encima, pero no se recreaban en pintar una posible nevada o el hielo. Pero esto fue de una magnitud tan grande que a Peter Bruegel pinta varias tablas como esta, ¿no? La curiosidad de esta tabla, hay muchas, si es la que se suele usar para ilustrar la Pequeña Edad de Hielo, es que veis unas montañas allí en la parte de la derecha que evidentemente no existen en Flandes o en los Países Bajos, porque su propio nombre lo indica, allí no hay montañas, salvo colinas. La razón de ser es que Peter Bruegel viajó al sur de Italia a aprender de los maestros italianos, que es algo que hacían todos los pintores prácticamente, de Claudio de Lorena y otros paisajistas, y en ese viaje, lógicamente al sur, pues llega a los Alpes y se encuentra con ese enorme macizo montañoso que le impresiona y le deja también un recuerdo que plasma en esta y en alguna otra tabla, ¿no? Dedica una serie a la Natividad, al nacimiento de Jesús, 3 tablas, una de ellas la adoración de los Reyes Magos, en la nieve. Esta es la primera tabla o pintura europea en la que no solamente aparece un paisaje nevado, sino aparece la acción de la nieve. Veis que ha pintado los copos, aparece el hecho de nevar, ¿eh? Estos cuadros, como el Censo de Belén también, marcaron un antes y un después en la imagen que tenemos ya adquirida del tiempo de la Navidad, del tiempo del nacimiento de Jesús. La Navidad la asociamos inmediatamente al invierno, a la nieve, al frío. En los belenes es lo que se intenta representar, paisaje nevado. Sin embargo, hasta Peter Bruegel el Viejo eso no era así. No se asociaba el nacimiento de Jesús al invierno y a la crudeza invernal. Fue Peter Bruegel con estas tablas y los pintores que vinieron detrás los que al final asocian
ese tiempo invernal que era el que dominaba esos inviernos, con esas escenas de la vida de Jesús. O sea que fijaros el nivel de influencia que tuvo este pintor en pintores paisajistas, por ejemplo, holandeses que vinieron después, ¿no? Como por ejemplo Abercam. Claro, pintaban lo que ocurría esos inviernos. La vida era en la calle, pero encima del hielo. La gente tuvo que aprender a patinar para moverse de un sitio para otro. Estaba todo congelado durante semanas o meses a veces. Eran unos inviernos crudísimos en Holanda, en Inglaterra, en Francia, aquí en España a veces. Y todos esos personajes son los que Abercam a su vez había visto en las tablas de Peter Bruegel, la gente encima del hielo. Incluso en Londres se celebran los años que se congelaba el Támesis y que se formaba una capa gruesa de hasta 40 centímetros, se celebran ferias de hielo. Los barqueros del río ven ahí una oportunidad de montar una feria, de incluso ganar dinero. Se montan allí competiciones deportivas, fiestas, penderetes, una feria, lo que entendemos como una feria, encima del Támesis. Esta tabla, que es de pintor desconocido, nos arroja dos datos interesantes. Por un lado, veis que aparece allí el antiguo puente medieval, que ya desapareció debido al gran incendio de Londres de 1666. En los puentes antiguos del medievo se construían edificios de madera encima. Entonces el incendio se extendió por el puente y terminó en parte derruido, con algunos ojos rotos, y pasaron años hasta que ya se hizo un puente nuevo. Y otro detalle interesante es que veis que esta parte de aquí del cuadro, del cielo, aparece ennegrecida. Y no es porque haya una tormenta. Eso es toda la polución de la combustión del carbón que había en las casas y en las fábricas de la City, del centro de Londres. Londres era una ciudad, la más grande del mundo en ese momento, en la que toda la industria de la época y todas las casas se alimentaban con un carbón de muy baja calidad que constantemente estaba lanzando hollín al aire, ¿no? Y eso hasta prácticamente mitad del siglo XX siguió pasando, hasta que finalmente ya se decidió eliminar lo hizo Isabel II, de hecho, quitar cualquier tipo de fábrica que estuviera quemando carbón del centro de la ciudad, ¿no? Si habéis ido a Londres, en la parte central de la City veis que quedan algunos ladrillos de edificios antiguos con una capa de mugre de 3 dedos, ¿no? De toda esta porquería que durante siglos estuvo en el ambiente londinense, ¿no? Los impresionistas también se han interesado mucho por el aspecto cambiante que tiene la naturaleza. En realidad, cada momento, si lo pensáis, es único. Hoy parece que es un día parecido a otro, pero cada día tiene sus características, cada día tiene sus momentos en los que la luz es distinta a otro día porque hay unas nubes en una determinada posición o en cantidad. La nieve es un elemento cambiante por naturaleza. Se produce una nevada, pasan, si es una gran nevada, varios días y empieza a desaparecer, pero todavía quedan restos de la nevada. Bueno, pues esto es lo que motivó a Monet y a Pissarro a pintar una serie de escenas del camino que va de Versalles a Louveciennes. Louveciennes vivían ellos, después de una gran nevada que ocurrió el año anterior a que están pintadas estas tablas. Y veis pues, cómo, por ejemplo, la del Thyssen es la que está ahí a la derecha, ya queda poca nieve, pero las tablas anteriores, que son como 6 o 7, muestran ese camino ya totalmente de nieve, o la nieve incluso en los elementos de vegetación como los árboles. Es decir, cómo cambia el paisaje en función de cómo va evolucionando la nieve. Un poco después, meses después de que ocurriera esto, se declara la guerra franco-prusiana, los alemanes asedian París y salen echando patas mucha gente a Inglaterra, entre ellos estos dos pintores y alguno más. Y allí, en Londres, Monet se encuentra con algo fascinante que le empieza a obsesionar, que es captar la combinación de los cambios de luz, mañana, tarde, noche, las nieblas del río, la polución que seguía habiendo en Londres. Para él era un laboratorio experimentar eso e intentar plasmarlo en las pinturas. Estuvo ahí varios meses, cuando termina la guerra vuelve a Francia, pero luego, 30 años después, vuelve a Londres y hace unas series maravillosas que prácticamente le llevan ya hasta la abstracción, intentando captar, pues desde al lado del Támesis o de algunos parques, esa manera en la que la niebla termina mezclada con el humo y generando texturas en el aire que para él era un reto absolutamente plasmarlo en los cuadros. En el libro dedico un capítulo a las nieblas y lo focalizo en Friedrich, principal exponente del movimiento romántico en la pintura.
Hay un cuadro icónico que le conocéis todos, que es el del caminante sobre el mar de nubes. Es icónico por muchas razones. A ver, a Friedrich realmente la niebla era para él algo místico, algo muy profundo, espiritual. Cuando él paseaba por ahí, por el centro de Alemania o de Centro Europa, con esos paisajes por la mañana, esa sensación de estar sin una claridad diáfana, sino con la niebla prácticamente a los pies o encima, le sumergía en una especie de estado pues, o trance, y para él veía, digamos, ahí como una especie de revelación, y lo confiesa muchas veces en manuscritos suyos, ¿no? Entonces, más allá de eso, es un pintor absolutamente magistral, trasladando esas escenas a las pinturas. Yo lo que valoro mucho de Friedrich es de qué manera un paisaje de niebla, que además la niebla cuando ya se está levantando cambia rápidamente, lo termina plasmando aquí, ¿no? Y bueno, pues son dos ejemplos, pero comento muchos más en ese capítulo, ¿no? Parece que la niebla es un elemento pues, muy anodino y sin embargo da muchísimo juego en zonas de montaña como estas. Un capítulo lo dedico al viento. Es interesante también porque el viento así de entrada, ¿cómo lo puede pintar un artista, ¿no? Bueno, hay una etapa primera en la pintura en la que se recurre a la mitología, y quizá pues, el cuadro el principal ejemplo es El nacimiento de Venus de Botticelli, que está allí en Florencia. Y bueno, pues aquí veis que el viento está representado por dos deidades: el dios viento Céfiro, viento del oeste, según la mitología clásica. Aquí está Daniel Torregrosa, que de mitología se lo sabe todo. Y está acompañado probablemente de la ninfa Aura, o la diosa Flora. No se ponen muy de acuerdo los historiadores del arte, pero en cualquier caso, representa una escena mitológica. No exactamente el nacimiento de Venus, que fue en otras circunstancias un poco distintas, pero ya cuando llega, digamos, y la cogen las horas, y el viento plácido del oeste, un viento amable, un viento que arrastra flores, no es un viento tempestuoso, es el que pues, celebra el nacimiento de la diosa, ¿no? Pero claro, avanza la historia, avanza la pintura, y los pintores, cuando realmente les impresiona ver un viento fuerte, pues lo quieren trasladar a los paisajes. ¿Cómo lo hacen? Parece bastante lógico. El viento no lo vemos, pero vemos los efectos que provoca, por ejemplo, en los árboles. Si son fuertes, llega incluso casi a levantar un árbol, a levantar la raíz. Dos ejemplos de dos pintores franceses, tienen varios. Estos dos cuadros, de hecho, los llaman igual: la racha de viento, la ráfaga de viento, un viento muy intenso, ¿no? Y hay un cuadro en el que me detengo bastante en el libro, que es el de Francisco Pradilla, de Juana la Loca, un cuadro que resume también un episodio de la historia de España, con el traslado de los restos de Felipe el Hermoso desde Burgos hasta Granada, aunque al final a Juana pues, la terminan metiendo allí recluida en el convento hasta que el final de sus días. Y bueno, me parece magistral como Pradilla, que llegó a ser director del Museo del Prado, pues plasma el frío y el viento en esta pintura, ¿no? El viento claramente por la humareda, y sobre todo el detalle de las llamas de las velas. Es magistral, ¿no? Ahí no está soplando un simple viento, ahí está viendo un viento rafagoso que está prácticamente haciendo apagar las llamas, ¿no? Maravilloso. Y el famoso cuadro de Goya, uno de los cartones dedicados a las estaciones, en este caso el del invierno, la nevada, y mismo recurso, un árbol en este caso estrecho, inclinado, y sensación clara de intenso frío en los personajes, ¿no? Goya también merece un capítulo en el libro, y en Goya pues descubrí algo que realmente es llamativo. En toda la serie de cartones, que están prácticamente todos en el Prado, que hizo para la Real Fábrica de Tapices, pues prácticamente en todos sin excepción encontramos una gran nube blanca dominando el fondo de la escena. Volvemos un poco a la situación en la que pintan habitualmente los pintores, lo que os he dicho al principio. Primavera, crecen nubes, a veces culminan en tormentas. Goya, nos vamos a su época, una mañana quiere ir a retratar a los personajes que había por Madrid en las fiestas, los mozos, las mozas, los juegos, las peleas, todo eso que ilustra en esa serie de cartones. Él, me imagino que dedicaba horas y varios días a tomar bocetos, a pensar cómo montaba la escena y luego ya pues a terminar el cartón para la fábrica, ¿no? Pero claro, pensad en 4 o 5 horas tomando un boceto de
una situación que él veía ahí de X personas, y en ese espacio de tiempo iba creciendo, porque estábamos a lo mejor en el mes de abril o mayo o junio, una gran nube al fondo, donde solía estar la Sierra de Guadarrama o los Montes de Toledo, dependiendo de que estuviera mirando hacia el sur, hacia el norte, que muchas veces culminaba en una gran nube de tormenta. Claro, él además lo usa de una manera inteligente, porque vemos esa gran nube blanca y esto no quita realismo a la escena. Estamos viendo una escena real, él no se ha inventado esa nube la vio, en un momento dado apareció ahí. Con el fondo blanco, los personajes con esos trajes tan llamativos de colores resaltan mucho más. Si hubiéramos puesto aquí unos cielos llenos de cosas, de tramas de colores grises, blancos, azules, como hace Velázquez, la escena perdería definición, ¿no? Y además les simplificaba el trabajo a los hiladores de la Real Fábrica, porque le decían que no le complicara tanto el trabajo con muchos detalles. Era necesario que los cartones tuvieran el nivel de detalle necesario para trasladarlo al tapiz y no complicar mucho esa labor de hilado, que es muy compleja. De manera que se conseguían los tres objetivos. Claro, él dejó un poco, era un grandísimo pintor, y al final pues su calidad llegó a traspasar del cartón a los propios tapices, ¿no? Es decir, que llegó a destacar como un grandísimo pintor a pesar de esa simplificación de la realidad que él hacía, ¿no? Llegamos a Velázquez, lo que os decía, cielos ya totalmente distintos, cielos de hecho que se llaman velazqueños porque son únicos, son cielos complejos, y sobre esto pues se ha escrito mucho, pero no con la profundidad suficiente, porque al final yo lo que en el libro intento transmitir es que al final los pintores terminan plasmando en sus obras lo que ellos van viendo a lo largo de su vida, o nubes, o cielos, o impresiones. Y Velázquez, estos cielos tan característicos que le dan a los cuadros como una armonía especial, una belleza, como un plus de belleza, digamos, me di cuenta que no los pinta durante toda su vida como pintor, sino que están concentrados en 7 años, exclusivamente 7 años, que fueron los años en los que le hacen estos encargos para el Salón de Reinos del antiguo Palacio del Retiro, o para un pabellón de caza que había en el Pardo, ¿no? Retratos de los personajes de la corte, los reyes, los infantes, las lanzas también, como uno de los grandes hitos históricos de España, y esos cielos con distintos tipos de nubes muy enmarañados. Al final, la conclusión a la que yo llegué, en base a cruzar esto con información climática que hay, es que justamente, aunque estábamos en la pequeña edad de hielo, ese periodo tan frío que os digo, estábamos en el siglo XVII, en realidad en España sabemos por datos documentales que hubo una década menos fría. Y el que haya una década menos fría tiene una implicación a nivel del tipo de cielo que ves, porque cuando hace mucho frío, si son días de nevadas, el cielo está blanquecino. Y si son días en los que no hay mucha humedad, el cielo está despejado, pero hay unas heladas de narices. Cuando es más húmedo y más templado, lo que llegan son muchas nubes, entran frentes a la península, y la llegada de frentes suele llevar acompañados muchos géneros nubosos distintos, cielos enmarañados, cielos velazqueños. Es decir, que cuadra bastante lo que yo encontré a nivel de datos con justo esa circunstancia de los 7 años en los que Velázquez plasma estos cielos velazqueños, ¿no? Dedico también capítulos al tema de la luz. Es importante, hay que pensar que la luz está íntimamente ligada a la atmósfera. En función del momento del día y de que haya más o menos nubes, pues los cielos tienen una coloración u otra, ¿no? Una aurora, el alba, el momento antes de la salida del sol, captada por este pintor alemán, y bueno, pues está perfectamente logrado ese efecto de cómo se va intensificando la luz antes de que justo emerja el disco solar, ¿no? Ya ha salido el sol, paisaje del mañana de George Eames, y veis aquí pues incluso la bruma final de la noche. Todavía hay humedad, ha habido quizá nieblas, se está levantando. Este cuadro le uso además para ilustrar los altoestratos, en ese capítulo 1 que dedico a los géneros nubosos, ¿no? Que son esas nubes que aparecen en la parte de arriba. La puesta de sol, el atardecer, maravilloso paisaje de Bierstadt, pintor estadounidense. Sol ya se ha puesto y se proyecta la luz sobre la base de las nubes que hay sobre el horizonte, con esas tonalidades rojas tan llamativas, lo que se conoce como un arrebol, un candilazo, maravilloso. E incluso también en el Thyssen hay un cuadro maravilloso que es una escena nocturna, que en este caso lo que nos ilustra con maestría es la luz de luna, con focos de luz en estos personajes,
para contrarrestar los brillos que provoca la luz en el cielo nocturno con el reflejo en el mar. Si vais al Thyssen, que muchos habréis ido, dedicadle unos minutos a este cuadro. Echad un vistazo de la maestría con la que Vernet realmente retrata eso, ¿no? Es muy difícil, yo creo que pintar la luz es muy difícil. Sorolla fue un maestro, por ejemplo, pero si encima es luz nocturna, tiene para mí una dificultad añadida, porque de noche sabemos que nuestra visión cambia, nos adaptamos a una menor luminosidad. Sin embargo, llega a captar fantásticamente bien cómo es esa luz de luna. Y también dedico un capítulo a Patinir. Patinir es un pintor excepcional por los azules que introduce en los cielos y en los paisajes de agua. Y bueno, pues este es, digamos, su cuadro más emblemático. Y aquí vemos un elemento asociado a las tormentas en la pintura que es interesante, que es cómo se les da ese sentido espiritual de asociar, en el caso de la religión cristiana, pues el infierno al cielo oscuro y tormentoso, y el paraíso al cielo azul, ¿no? Y eso históricamente ha sido así, ¿no? Y Patinir lo plasma en esta tabla. Hay, lógicamente, capítulo dedicado a las tormentas. Aquí pongo una para ilustrarlo, en la que incluso el pintor ha pintado claramente un rayo, una descarga eléctrica. Esta tablita que está en el Thyssen también es interesante. En realidad pone tempestad en el mar de Galilea. El mar de Galilea no deja de ser un gran lago interior. Entonces, hablar de una tempestad en un lago es demasiado, ¿no? Es como decir tempestad en el mar menor. Bueno, sí que puede estar muy alborotado, pero nunca será igual que el mar abierto, ¿no? Pero bueno, el recurso tormenta, el recurso tempestad para transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesús dormido. Los apóstoles ven la tormenta. ¿Qué es la tormenta? El mal, la tentación. Jesús no está para ayudarles, tienen que tener fe. Ese es el mensaje. Para eso se usa el recurso tormenta, ¿no? Es decir, que la tormenta tiene ese simbolismo que en los cuadros de temática religiosa claramente los artistas lo usan con esa intención, ¿no? Más allá de eso, es interesante ver cómo ellos al final plasman una nube tormentosa, ¿no? Ahí aparecen incluso pequeñas descargas eléctricas, ¿no? Para identificar claramente eso como una tormenta. Y por supuesto, pues dedico un capítulo extenso al impresionismo, ¿no? Para mí es la culminación del objetivo de un pintor de plasmar lo que nos ofrece el medio natural y en particular los cielos, ¿no? Y bueno, pues este cuadro que también está en el Thyssen, como veis hay muchos cuadros del Thyssen, porque tiene muchos paisajes y porque, como os he dicho al principio, pues al estar en Madrid me ha resultado más sencillo hacer muchas visitas o a las exposiciones permanentes o a las que hacen de vez en cuando, que son maravillosas algunas, ¿no? Bueno, esto es un cuadro en el acantilado de Aval, de Bodin, una zona de Normandía muy transitada por pintores impresionistas. Allí estuvo Monet, allí estuvo también Delacroix. Y bueno, pues el cuadro tiene detalles muy interesantes. Si antes os recordáis los 3 o 4 tipos de cúmulos que había, pues aquí tendríamos unos cúmulos mediocres. Están ahí a mitad de camino de crecer más o de quedarse pequeños. Hay un detalle muy interesante que, no sé si lo veis ahí, se ve un barco a vapor y se ve la estela muy horizontal, ¿no? Eso ya nos está indicando que hay viento. Es un día ventoso. El mar también está agitado, no está en calma. Se llegan a ver algunas rompientes pequeñas de olas. Pero el hecho de que un penacho de un barco a vapor sea horizontal, en meteorología lo que nos está indicando es que hay estabilidad atmosférica. Si no hubiera estabilidad atmosférica, en cuanto sale el humo de la chimenea, tiende a irse hacia arriba y a expandirse. Ese pequeño detalle nos da una información. Esto es una estampa, lógicamente, de primavera, por el tipo de nubes, y sabemos que esto no va a culminar en un día tormentoso. Si viéramos aquí que Bodin pinta pues eso muy para arriba y disperso, nos estaría dando un indicador de que seguramente pues esa escena, al pasar 1 o 2 horas, hubiera cambiado bastante con respecto a lo que él representó aquí. Interesante esta serie de cuadros. Son 6. Aquí he puesto 2. Sisley, otro pintor impresionista, vive cerca de París. Le llegan noticias de que en un pueblo a pocos kilómetros del que vive él, por Sisley, el Sena, después de unas lluvias torrenciales, se ha desbordado.
la gente está en las casas y solamente puede salir en barcas. Ante esta información, él decide ir a verlo. Es curioso, él es pintor, él no es periodista, pero hace un relato periodístico en la serie de 6 pinturas que hace durante varios días allí. Llega y se encuentra algo como esto. Lo que os decía, la gente en barcos porque hay como 1 metro y pico de agua en las calles del pueblo. Al día siguiente va bajando el nivel. Llega un momento en el que ya lo que hay en las calles de Porcirle es un barrizal y finalmente se seca. Esa secuencia de un episodio asociado lógicamente a la meteorología como una inundación o un desbordamiento de un río, lo retrata en 6 pinturas. ¿Por qué? Porque los impresionistas lo que querían justamente, lo que más les motivaba era eso, es captar lo que cambia. Llega y ve esto, pero al día siguiente ve otra cosa muy distinta, lo intenta plasmar. Tenemos esa serie documental. Hay muchos ejemplos como este. Turner, pues qué contaros de Turner, pintor magistral y colores que nos llaman mucho la atención en sus cielos. Pintor que evoluciona hasta hacia la abstracción, un adelantado de su tiempo, un maestro de la pintura. Es llamativo lo que os digo, los colores. Hay muchos cuadros de Turner con estos colores encendidos, naranjas, rojizos, tormentas también, tempestades en el mar. Sobre esto se ha escrito mucho. Y se ha escrito realmente mucho sobre la influencia que han tenido las grandes erupciones volcánicas en los colores de los cielos que han plasmado muchos pintores. Esto es así porque cuando ocurre una gran erupción, y una gran erupción no es la de La Palma ni la que está ocurriendo en Islandia, una gran erupción es la histórica del Krakatoa, la histórica del Tambora, erupciones que han generado un cambio a escala de toda la Tierra. Baja la temperatura y la luz se dispersa de distinta manera. Principalmente durante semanas y meses lo que se observa cuando ocurre una gran erupción de estas es que los colores en el crepúsculo o en el amanecer, atardecer, cobran una intensidad extraordinaria. Cuando nosotros vemos algo así, porque puede ocurrir sin una erupción volcánica, porque a lo mejor hay más partículas de polvo en el aire, realmente nos llama mucho la atención ver un atardecer así o un amanecer así. Pero si pensamos que eso ocurre durante semanas, meses, casi durante 2 años, esto realmente en un pintor paisajista le deja marcado de por vida. Y eso es lo que le pasó a Turner y a otros paisajistas, que durante muchas semanas vieron cielos muy llamativos por la mañana, por la tarde, al ponerse el sol, al salir el sol, y eso lo terminan plasmando ahí. Fijaros que la erupción del Tambora de 1815 es bastante anterior a esta pintura y a otras de Turner. Sin embargo, ha habido algún científico que ha estudiado esto a fondo y se puede llegar a la conclusión de que esa influencia volcánica ha permanecido durante toda la producción de muchos años posteriores de paisajistas como Turner. Si se ha escrito algo sobre la influencia volcánica que han corrido ríos de tinta, sobre el famoso grito de Edvard Munch. Lo mismo, veis un cielo que no es ni mucho menos un cielo normal, que podríamos asociar a un atardecer intenso, un cielo que además tiene ondulaciones. Bueno, pues sobre esto yo no he descubierto nada, hay mucho publicado y hay sobre todo artículos científicos que hablan sobre ello. En este caso, la influencia volcánica en esta serie de pinturas de Munch es debido a la erupción del Krakatoa. Este volcán entró en erupción en 1883, final del 19. Eso es un grabado de la montaña del Krakatoa, ahí en el estrecho de Zonda, en Indonesia, y fue la primera erupción volcánica que fue cubierta por la prensa de la época. Es decir, los grandes periódicos mandaron reporteros después de las crónicas que llegaban de navegantes que habían estado por allí y que hablaban de que era un auténtico desastre. Y existe ya, por lo tanto, documentación gráfica en forma de fotografías. Ahí vemos una fotografía tomada días después de la erupción explosiva de Krakatoa, donde se puede apreciar lo que ocurrió. Realmente una montaña de prácticamente 3.000 metros se convirtió en cenizas, se fue a 50-60 kilómetros de altitud y se dispersó por toda la Tierra con una influencia que duró varios años posteriores a la erupción. Pues bien, lo que os decía, en el año 2004 unos científicos con datos bastante sólidos dicen que realmente Munch ahí en ese cuadro icónico suyo refleja esos cielos rojizos del Krakatoa. Ellos, por ejemplo, viendo las anotaciones del diario de Munch, saben que Munch vio esos cielos, le impresionaron y eso tiene ahí un reflejo en el cuadro, ¿no? Parecía ya un caso cerrado, la ciencia ha hablado,
ya no se puede discutir. Y sin embargo, la ciencia habla, da pruebas, pero nunca al 100%. Siempre puede haber otro científico que rebata alguno de esos datos. Y esos científicos aparecieron en el 2017. En este caso, lo que ellos defienden, científicos noruegos, es que lo que Munch refleja en el grito no es tanto el color rojizo del Krakatoa, sino unas nubes que a veces se ven en el norte de Europa, que son nubes nacaradas o madreperla. Aquí veis unas fotografías para nada normales como las que solemos ver habitualmente, y que se sabe, ellos documentaron que Munch al menos 3 veces en Oslo llegó a ver estas nubes, que se ven por la noche. Podemos estar a las 4 de la mañana y verlas. De manera que yo lo que comento en el libro, el pequeño spoiler que os hago, es que, en mi opinión, por toda la información que he recopilado de esos 2 artículos y otras cosas que he leído, yo creo que en esas pinturas de Munch hay como 3 factores combinados. Creo evidentemente que hay una influencia volcánica, es decir, que él quedó impactado por esos atardeceres y amaneceres de colores muy brillantes. Me cuadra también bastante esta hipótesis, es decir, seguramente las nubes nacaradas le dejaron también algún recuerdo. Y luego el propio personaje, como Van Gogh, personas atormentadas, personas internamente muy desequilibradas, problemas mentales. Eso al final, esos pintores lo terminan plasmando en su obra, de una forma o de otra. Entonces pienso que ese cuadro, que todos le tenemos como muy metido en nuestra cabeza, tiene una parte de las 3 cosas. No solamente una hipótesis, es el volcán o es la nube nacarada o es que Munch estaba atormentado y lo plasma así. Son las 3 cosas, en mi opinión. Bueno, pues voy a terminar ya, y un poco enlazando con esto, y es otra de las cosas que intento aportar en el libro, es interesante darnos cuenta cómo incluso a los científicos, a los investigadores les puede resultar interesante analizar ya de manera muy fina la pintura, ¿no? Esto es uno de tantos cuadros de Canaletto del Gran Canal de Venecia. Pintó muchos. Su sobrino Bellotto también pintó varios, ¿no? Bueno, pues unos científicos hace unos años, fijaos qué cosa más increíble hicieron. Eligieron como más o menos 60 cuadros de los 2, de Canaletto y su sobrino, y observaron en la parte baja de los edificios venecianos del Gran Canal, donde habían pintado estos 2 artistas la línea de las algas que marca el nivel en el que fluctúa la laguna de Venecia. Las algas solamente quedan marcadas en la zona donde tienen la luz. Si el nivel sube el nivel en el que aparecen las algas. Si el nivel baja, baja. Lo que hicieron fue analizar las 60 pinturas y ver dónde está ahora la línea de las algas en la laguna de Venecia, en los edificios. Y la conclusión es que está 40 centímetros por encima. Es decir, que a partir del análisis minucioso de cuadros, de paisajes de Venecia, de Canaletto y de Bellotto, han podido obtener una métrica, una medida de cómo ha cambiado el nivel del mar de la laguna de Venecia, que no solamente se puede asociar al calentamiento global. La laguna de Venecia tiene unas características muy especiales. Sabéis que a veces está el fenómeno del agua alta y que prácticamente inunda toda la ciudad, ¿no? Pero bueno, esto es lo comento también a modo de apunte en el libro, para que veáis el juego que puede dar la pintura, incluso ya a nivel de investigaciones ligadas con el cambio climático. Bueno, pues creo que ya lo dejo aquí. Daros las gracias por vuestra asistencia y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Por mi parte he terminado. Gracias. Enhorabuena, amigo. Gracias, Dani. Enhorabuena por esta fusión entre la ciencia y el arte. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estas obras, sospecho que alguna puede ser, te ha llamado más, te ha llegado más intensamente en cuanto a descubrir la parte científica? Te pongo un ejemplo. El Saturno devorando a su hijo de Rubens. Sí. Rubens leía a Galileo, dibujó ahí Saturno, de la manera que Galileo en 1610 dibujó el planeta. Entonces ese cuadro tiene un valor añadido en la ciencia. Sí. ¿Hay aquí alguno o algunos que te hayan llegado de esa manera, es decir, he descubierto aquí algo distinto? Más allá de la mera imitación de dibujarlo muy bien. Sí. Bueno, no lo he comentado porque no me ha dado tiempo, lógicamente, de hacer un recorrido exhaustivo por el libro, pero dedico un capítulo a Howard y a Constable. De Constable os he contado que realmente me impresionó ver la esclusa y a partir de ahí me interesé mucho por el pintor.
Constable para mí es lo más en cuanto a pintar cielos, porque Constable, su principal obsesión, llegó a ser obsesión, era entender esa dinámica de las nubes, intentar plasmarla y entenderla. Entonces es fascinante porque Constable entre los años 1820 y 21 elabora una serie de estudios de nubes que pinta en apenas una hora para intentar captar un momento, y detrás de esas cartulinas, de esos cartones, anota qué temperatura había, qué presión había, y luego los datos de las horas posteriores, en un intento de entender eso que ha pintado, por qué estaba ahí en ese momento y por qué a las 3 horas ha cambiado el cielo. Para mí es lo máximo en lo que supone trasladar la atmósfera y entenderla. No ha habido otro pintor igual que él en ese sentido. Entonces, claro, para alguien como yo, con un perfil de meteorólogo, es lo más. Por supuesto que hay cosas maravillosas que os he puesto. Velázquez es apasionante descubrir eso que os he dicho, ¿no? Cómo realmente pues, no pinta el color a esos cielos cuando le apetece, sino que están ahí perfectamente acotados en unos años, ¿no? Claro, yo lo que he hecho en falta es, en el mundo de la historia del arte, que no se hayan metido un poco más a fondo en esto, ¿no? Me ha costado mucho encontrar análisis que vayan un poco más allá de una descripción de que sí, que tal pintor, o el Greco, los cielos del Greco, los cielos de Velázquez. Pero yo creo que hacía falta rascar un poco más, ¿no? Porque al final encontramos cosas interesantes, ¿no? Y como te digo, si me preguntas por cuadros, yo me quedaría con los estudios de nubes de Constable, vamos, seguro. Pues muchas gracias. Muy bien, Dani. Enhorabuena por la investigación y por el Gracias. libro, que es muy, muy interesante. Y te quería preguntar si habías pensado en hacer, yo después de la presentación, que he quedado fascinado, llevarlo a hacer una exposición con un recorrido. Hombre, hay obras muy icónicas, muy difíciles de mover, que museo duro que prestarían, sí. Pero creo que con el contenido que hay podría... Sí, bueno, no descarto más adelante, ya cuando pase un poco de tiempo y vea un poco la respuesta, pues intentar hacer algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, el libro salió a la venta el 22 de mayo y ese día hice, a través de la editorial, una convocatoria de prensa, una presentación a la prensa en el Thyssen, y diseñé yo un itinerario por 9 cuadros del Thyssen. Algunos os los he enseñado hoy aquí. Y fue interesante, ¿no? Porque, bueno, era un grupo de unos 20 profesionales del periodismo, que normalmente tocan temas de ciencia o de cultura. Y claro, pues les di una vuelta a ideas que tienes de los cuadros, ¿no? Porque de repente voy a contarles eso del humo del barquito que se ve en el paisaje de Bodén. Son cosas que realmente pues, se te escapan si no estás un poco metido en el mundo de la meteorología. Y fue interesante, ¿no? Yo creo que ese tipo de acción o de actividad tendría cabida en los museos. Se están haciendo cada vez más cosas de esas, ¿no? No simplemente ir a ver los cuadros que están siempre ahí, sino pues moverte. Claro, entonces yo hace ya años ya propuse al Prado hacer algo parecido, es decir, que en una serie de cuadros pues que hubiera un panel alternativo al que suele haber, en el que se cuente algo más, aparte de... Pero en el Prado, por ejemplo, que yo también he recurrido a la página web, que es muy completa, cuando hice a mirar, por ejemplo, los cuadros de Velázquez, que vienen con unas descripciones muy detalladas de algún historiador de arte, ¿no? Pues los cielos están como, vamos, prácticamente no cuentan nada de eso, ¿no? De hecho, lo que más circulaba de Velázquez, hasta que me puse a investigar esto, es que no pintaba el azul porque el lapislázuli era muy caro. Era el oro azul y por lo tanto pues no, cosa que inmediatamente derribas porque Velázquez era el pintor del rey, es decir, y era en ese momento uno de los reyes más importantes del mundo, es decir, que no tenía ese problema. Él simplemente pintó eso porque lo vio y porque le llamó la atención. Si hubiera coincidido que cuando le hacen los encargos hubiera sido una época de muchos cielos despejados en Madrid, que también ocurre mucho eso, pues estoy seguro que ahí no hubiera metido tanta nube, vamos, segurísimo. Nada más. Bueno, pues yo te hago la última. Vale. ¿Cuál crees de todos los fenómenos meteorológicos que se representa más en las pinturas? Bueno, yo creo que las tormentas. Ya he hablado un poquito de ello, sí, porque sobre todo se usa como con ese simbolismo. Entonces, hay tantos cuadros de temática religiosa o mitológica que recurren a la tormenta. Entonces, el pintarla ya de manera más realista, menos, con más detalles menos. Por ejemplo, no os he puesto cuadros de Patinir, pero Patinir es magistral. En el Prado hay 6
prácticamente los que hay de él, porque Patinir tiene una producción muy pequeña y son además los que se sabe que él pintó en parte, porque la mayor parte de los que se asocian a Patinir era de gente de su taller, o sea, él a lo mejor no había casi contribuido, pero por ejemplo la Laguna Estigia y alguno más, y entonces él curiosamente pone una franja muy pequeña de cielo, pero el nivel de detalle con el que pinta cortinas de precipitación de la tormenta, nubes anexas a la tormenta, eso ya nos está demostrando que era un grandísimo observador del cielo. O sea, eso no puede hacerlo un pintor que simplemente, pues bueno, le llame la atención el cielo y diga, venga, pues tiene que haber algo más. Y para mí Patinir lo tenía, si no, no hubiera pintado eso. Muchísimas gracias otra vez. Ya saben que ahora si quieren adquirir el libro lo tienen en la puerta y José Miguel va a estar encantado de firmarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.